La decepción, aquel sentimiento que tienes cuando algo no logra cumplir tus expectativas, cuando esperabas más de una cosa, de alguien o en este caso de alguna película. Te quiero platicar de aquellas películas que lograron decepcionarme, ya sea porque en el tráiler se me prometían otras cosas, o porque la hypearon demasiado, o porque se trata de una saga espectacular de la cual soy muy muy fan. Hay varias razones por las cuales una película ha llegado a decepcionarme. Yo soy Isaac y esto es Cine Café. La primera película de la cual te quiero hablar es I Saw the TV Glow o Vi el brillo del televisor. Una película que trata de dos adolescentes que se obsesionan con un programa de televisión que se llama El Rosa Opaco. El Rosa Opaco es un programa de televisión donde dos chicas tratan, o más bien dos chicas luchan contra como las fuerzas del mal y todo eso, pero tiene una estética bastante curiosa, una estética que a mí me encanta, que me malvibra bastante. Y eso es lo que me gusta en una película de terror. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque les confieso algo, a mí no me gustan las películas de terror simplemente porque no me dan miedo, y porque cuando veo una película de terror, pues la sensación que te da, pues obviamente es como que de hacerte sufrir un poco. Sin embargo, disfruto mucho de las buenas películas de terror, y aquellas películas que más que nada logran como que malvibrarte. Por ejemplo, Midsommar, Hereditary, Get Out. Películas con una temática pues más que nada extraña y que logran darte esa sensación, pues sí, vaya, de valga la redundancia, extrañeza. Y yo pensaba que I Saw the TV Glow iba a ser una película así, porque cuando vi el tráiler tenía mucha de esta estética como revival de los 80s, en los 90s, a través de este programa ficticio que se llama El Rosa Opaco, que es el programa que ven los protagonistas de I Saw the TV Glow. Me encanta la estética de esta película, toda la iluminación, todos estos destellos de luces neón, y cómo están muy muy bien abordados y muy bien usados en todo lo que fue la estética de los 90 y de los programas que se seguían viendo en esta época sobre la década pasada. Em, Cómo construyen lo retorcido de los monstruos que aparecen en el programa ficticio de esta película es algo que a mí me gusta bastante, y algo que pensé que íbamos a ver más, porque I Saw the TV Glow para nada es una película de terror, y si bien tiene estos tintes, todo lo del terror y estas cosas, pues es como que el subtexto de lo que en realidad trata la película, em, que pues es algo muy diferente. Y lo digo así, y no abordo más la temática principal de la película, porque esta peli me decepciona, pero la película no tiene la culpa. La culpa de que para mí haya sido una decepción grande esta película son todos aquellos creadores de contenido que vi en TikTok, en Instagram, diciendo: tienes que ver esta película porque es una película de terror, cosa que para nada es la película. La película habla sobre cosas totalmente diferentes, y sí quiero ser muy, o quiero hacer un énfasis muy grande, y si algún creador de contenido acerca de cine está viendo este podcast, que no creo porque no lo ve nadie, pues sí decir que dejen de hacer eso. O sea, si les pagaron por hablar de esta película, no la vendan como algo que no es. Em, Incluso llego a pensar si realmente vieron la película, porque sí, de nuevo, o sea, tiene estas escenas que te malvibran, y yo quería ver más de esto. Al final es muy, muy poco, pero de nuevo, la columna vertebral de esta película, pues es hablar de las personas no binarias y todo ese mundo, que al final hace como una cierta conciliación de todo lo que estos personajes buscaban en el programa de televisión, y cómo recuerdas estos programas que veías en tu infancia, o algo que tal vez no fue, y eso fue lo que me gustó. O sea, como que la parte de idealizar algo que tal vez no fue, o la sensación que tienes de eso siempre fue así. En palabras de la directora de esta película,
ella decía: "Si tuviste una buena infancia, no vas a conectar con esta película". Gracias a Dios que lo tuve, lo digo en el mejor sentido de la palabra, y me siento muy mal por aquellos que no tuvieron una infancia y una infancia buena y, pues, generaron todo este tipo de traumas, em, el cómo se explora la infancia del personaje principal, las represiones que tiene y los traumas que tiene es algo que a mí me hace sentir mucha pena por el protagonista y por lo cual te deja esta sensación, pero es la causa principal por la que me decepcionó esta película. Sí creo que tiene un ritmo muy lento con una edición un poco más ágil. Me hubiese podido mezclar un poco más en la atmósfera de la película, porque es una película que se esfuerza en construir una atmósfera y que, a mi parecer, aunque no logró tratar de atraparme completamente, pues sí logró meterme un poco en la atmósfera de esta película. Y la siguiente es una película que la hizo un gran director. En su tiempo se decía que era, pues, de los mejores directores. Sigue siendo de los mejores directores, pero mira, sin más, Megalópolis de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, el hombre que hizo la trilogía del Padrino, la 3 muchos la hacen como para allá, tiene muchos problemas la parte 3 del Padrino, pero la parte uno y la parte 2 de The Godfather, o sea, qué joyas, qué manera de construir un guión, qué manera de dirigir también la fotografía, o sea, excelente en El Padrino. Lo mismo con Apocalypse Now, y ahí va como que por lo cual quiero abordar y hablar de Megalópolis. La primera vez que yo me entero de Megalópolis es, por una noticia, que vi en mi celular, algo así decía como Francis Ford Coppola, el hombre detrás de las mejores películas de la historia, vuelve a dirigir a sus 80 y tantos años. Y obviamente, teniendo un referente así, pues tú te emocionas y esperas eso, ¿no? Porque sí, recordamos Apocalypse Now, recordamos El Padrino, pero no recordamos, pues, sus tropiezos, no recordamos que también ha hecho grandes aberraciones, aquella película con Robin Williams, em, no recordamos muchas de esas cosas y recordamos que son más las películas malas que tiene que las obras maestras que tiene. Y cuando sale el tráiler de Megalópolis, yo pensé, porque fue un tráiler que vi, o sea, fue un tráiler que no pude evitar ver. En ese entonces ya pensaba un poco esta cosa de abstenerme de los trailers, pero en ese momento no tanto. Y con el tráiler de Megalópolis totalmente caí porque quería saber de qué iba a tratar Megalópolis y cómo iba a ser el regreso de uno de los directores pues más importantes de todos los tiempos. Además del casting de la película, Giancarlo Espósito, Adam Driver, Shia LaBeouf, un casting pues lleno de estrellas, llenos de grandes actores y de personalidades tan erráticas como Shia LaBeouf, em, y pensar cómo iba a ser la película. Para ese entonces ya teníamos la sinopsis que era acerca de un, arquitecto que descubre un nuevo elemento que revolucionará la arquitectura, que al mismo tiempo está peleado con la corrupción que se vive en Nueva Roma, una especie de Nueva York utópico y mezclando todos estos conceptos con los cuales yo conectaba bastante y que moría de ganas por ver cómo Francis Ford Coppola iba a hacerlo, ¿no? Además de el presupuesto tan grande que tuvo Megalópolis, que todos sabemos que tuvo que vender propiedades, relojes, no sé qué, eh, su viñedo y ese tipo de cosas de posesiones que tenía Francis Ford Coppola para financiar su película y yo me quedé como a este hombre, a este director, a este maestro, las grandes productoras le negaron su, el
pues el presupuesto que él pedía, ¿no? Y hay algo de cierto en crear con las limitantes que tienes, ¿no? De nuevo, y creo que es algo que siempre digo, Alfonso Cuarón dice que todas esas limitantes, todos aquellos límites que tienes a la hora de crear, son liberadores y te permiten, sí construir tu visión y hacerlo de una manera en la cual, pues, llegues a algo, algo real, real en el sentido de algo que de verdad se pueda hacer, algo que de verdad se pueda filmar, porque no sé cómo sea el guión de Megalópolis, no lo he leído, pero es que yo pienso que está lleno de grandes ideas. Megalópolis está llena de grandes ideas, llena de conceptos que a mí me parecen demasiado buenos y creo que es eso. Creo que Francis Ford Coppola fue un hombre que, pues, totalmente entendió cómo se hace el cine y que a esta edad parece que se le haya olvidado o que de plano olvidó cómo se hace cine, desde la escritura de un guión hasta todo lo demás, la dirección de actores, el filmar, la puesta en cámara. Francis Ford Coppola es un hombre que olvidó cómo se hace cine y eso es lo que más me causa, pues lo voy a decir así, morbo sobre Megalópolis, cómo esta figura, pues del cine logra desentender totalmente su arte, logra desentender totalmente lo que es ser director de cine y más siendo un referente tan grande. Megalópolis es una decepción, pero como se llama aquel libro, es casi casi una crónica de una muerte anunciada, porque desde que vimos el tráiler, pues ya se intuía que esta película iba a ser un bodrio totalmente. Sin embargo, em, pues cuando la vi, me la pasé bien, porque es una película horrible en su manufactura, horrible en sus actuaciones. No entiendo, de verdad, no entiendo cómo Adam Driver pudo hacer eso. No entiendo cómo los involucrados en Megalópolis pudieron estar ahí, porque de nuevo, o sea, el guión en pantalla es horrible, pero creo que si lees el guión así en papel, como se lee un guión, pues encuentras destellos de esa grandeza que todavía tenía Francis Ford Coppola, em, porque no me parece que el guión sea basura totalmente como el producto audiovisual final que tuvimos, sino que algo pasó en la edición, porque eso sí, o sea, los efectos especiales, todo lo que es la parte CGI se ve se ve horrible, es horrible y da risa, por eso digo que me la pasé bien, porque no sé si sean de esas películas tan malas que son buenas, la verdad yo no creo. Hubo muchas cosas que también vimos en los trailers que no estuvieron en el producto final, una de ellas, pues como que estas imágenes de una estatua cayéndose y no sé qué, que me recordaron bastante, no sé por qué, a Bardo, ojo ahí. Eh, y no sé, eso sí siento que el guión de Megalópolis tal vez es mejor que lo que tuvimos, pues, como producto final. Y y y no sé, incluso tal vez se podría hacer un remake, algo así, en 20 30 años, porque de veras, o sea, siento que hay muy buenas ideas iniciales, pero el producto final estuvo, horrible, y más pensando que esta era la película que siempre soñó Francis Ford Coppola, que pasó 30, 40 años escribiendo, que todos le rechazaron por obvias razones, em, a lo mejor se la rechazaron porque estoy mal yo y el guión siempre fue una basura, o no sé. El caso de Megalópolis siempre va a ser una incógnita en mi vida, una decepción, anticipada, pero bueno, esa es una de las películas que, me han logrado decepcionar. Y la siguiente película para la siguiente película te tengo que dar un poco de contexto sobre mi vida. Siempre me gustaron los videojuegos, pienso que no hay películas buenas sobre videojuegos. Una película que me gusta de videojuegos, la cual disfruto mucho, me río bastante, pero
como mero entretenimiento, pues es Super Mario, la película, ¿no? Esa película de verdad, o sea, todo está bien en esa película como entretenimiento, funciona bastante, bastante bien, te ríes. Si jugaste los juegos, ves cada una de las diferencias y se te hace sumamente entretenida. Cuando yo la vi en el cine me entretuvo bastante, me reía a carcajadas, cada uno de los aspectos visuales, pues creo que superaron incluso a los grandes estudios como Pixar, DreamWorks, lo que sea. Em, ¿Y por qué te doy este contexto? Porque hubo un juego en mi adolescencia que a mí simplemente me obsesionó. Y estoy hablando de Halo. Halo fue esos juegos que cuando yo lo descubrí me explotó la cabeza porque no era como los demás shooters de la época, sino que mezclaba ciencia ficción con todo el tema de las guerras. Al mismo tiempo era una guerra que tenía mucho eh, subtexto de fondo. Tenían estas razas alienígenas tan peculiares, estas estructuras colosales. Hablando de Combat Evolve, el primer juego de Halo que tenía estas estructuras sumamente colosales y toda el aura de terror nuevamente que tenía cuando te enfrentabas al Flood, uno de los enemigos más pasados de lanza en esta saga de videojuegos, ¿no? Em, la trilogía de Halo, los primeros 3 juegos de Halo, Halo 1, 2 y 3, son juegos que a mí me marcaron. Puedo englobar también ahí Halo Reach y juegos que me encantan, ¿no? Me encanta Halo. Y cuando sale Halo 4, sale también la película Halo 4 Forward into Dawn. Ver esta saga tan colosal en la pantalla grande, más con un estudio como lo era Microsoft, em, y todo el potencial cinematográfico que tenía esta saga de videojuegos, ¿no? Llevarlo a la pantalla grande con todas estas batallas impresionantes, un personaje tan épico como el jefe maestro, verlo enfrentándose como en aquellas cinemáticas que salieron en los promocionales para Halo 3, cinemáticas que están, o sea, tan bien hechas. Y las cinemáticas incluso de Halo 4, el videojuego, un videojuego que a mí no me gustó mucho, pero bueno, esa es otra cosa. Y cuando sale Halo Forward Unto Dawn, ni siquiera me acuerdo dónde la vi, si fue... No me acuerdo dónde la vi, sinceramente. Pero fue una decepción tan grande porque el jefe maestro sale al final, ¿saben? Y hablan de otra cosa que completamente no tiene poco o nada que ver con toda la saga de videojuegos. Em, sí, o sea, la película se llama Halo 4 Forward Unto Dawn. Tiene todo que ver con ese videojuego, con los demás tiene poco que ver, y reflexiono mucho eh, sobre una frase que escuché, que es que si el arte necesita ser explicado, pues entonces se perdió totalmente el motivo, ¿no? Y de nuevo, o sea, voy a hacer como que esa separación entre una película de entretenimiento. Esta 100% es una película de entretenimiento, hablando de Halo 4, pero aún así, para entender todo lo que plantea la película, pues es ver toda la saga, es jugar el juego, es leer todas esas novelas, es ver un buen de cosas que si simplemente te quieres sentar a ver una película de ciencia ficción que involucre violencia y todas esas cosas, pues no vas a tener tiempo para. Incluso los fans de Halo no tienen todo el tiempo de hacer eso y de shalala, shalala, sino que están esperando un producto audiovisual que rinda homenaje o que capture la esencia de los juegos que quisieron, ¿no? Te hablan totalmente de otros personajes, te ponen ahí a Lasky, a no sé quién, personajes totalmente olvidables. Al final tienes 10 minutos o 5 donde aparece el jefe maestro que, o sea, las escenas están bien. Eso no lo voy a mentir. Las escenas que tiene el jefe maestro, el John 117, y cuando se empiezan a enfrentar al Covenant, pues están bien, no son nada del otro mundo. Si querían hacer una película de orígenes, pues lo hubieran hecho
pues bien, ¿no? Y sí, es una película de bajo presupuesto, se ve luego, luego, es muy palpable. Obviamente, si hubieran esperado un poquito más para venderla a un estudio con gran potencial de hacer una película de esta escala, al final tuvimos la serie de Halo que, fue cancelada o algo así, eh, por, de nuevo, no centrarse en la trama principal, en lo que de verdad merecía ser contado, ¿no? Y bueno, una gran decepción para mí. No sé, habrá gente a la que le guste, yo creo, Halo 4 Forward Unto Dawn. Así que permíteme platicarte sobre la siguiente película que logró decepcionarme, La BT o La Bestia. Eh, Me gusta mucho el cine francés, no puedo decir lo mismo sobre el cine francés actual. Hay películas de nuevo muy, muy, muy buenas y una película que estaba esperando mucho era La Bestia, La BT. Y más por 2 razones muy grandes. Una, la trama. Eh, Trama que involucra ciencia ficción, trama que involucra viajes en el tiempo, algo que a mí me gusta mucho ver en pantalla, algo que disfruto mucho de ver. Em, la IA, que para el 2023 no estaba tan desarrollada como lo vemos hoy. La sinopsis de esta película es que en el 2044, algo así, eh, la IA pues controla casi todo, regula incluso las emociones de los seres humanos de aquella época y, bueno, esa es básicamente la trama, ¿no? Y una chica quiere como que cambiar su pasado o regular sus emociones y se da cuenta que tuvo vidas pasadas. Todo aquel tema de las vidas pasadas, del efecto mariposa, de los viajes en el tiempo, mezclado con las sensaciones, con los sentimientos, con un poco más de introspección, es un tema que a mí me gusta mucho y que cuando lo mezclan, me gusta más. Sin embargo, no recuerdo ninguna película que haya sido buena por esto, incluso Cloud Atlas, de la cual ya más o menos comenté en esta película de las hermanas Wachowski, es una película que, de nuevo, mezcla todo eso y es horrenda, es horrible. Ni siquiera la terminé de ver. Em, pero volviendo a La Bestia o La BT, la otra razón por la que la quise ver bastante, pues, es Léa Seydoux. Léa Seydoux, esta actriz francesa que a mí me encanta, a mí me encanta Léa Seydoux, em, todo lo que hace como actriz y también, o sea, es uno de mis crushes cinematográficos o algo así. Entonces, tenía mucha emoción por ver a Léa Seydoux en este proyecto. De nuevo, el producto final, ahí sí creo que son decisiones de guión, son decisiones de dirección que hacen que la película en algunos momentos sea más contemplativa, sea más introspectiva, pero lo hacen de una forma muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy tediosa, muy a lo Bergman, muy a lo Tarkovsky, que digo, o sea, a mí me gusta Bergman, a mí me gusta Tarkovsky, pero en una película así, con esta temática, porque dan muchos saltos en el tiempo, dan muchos saltos en el tiempo, dan muchos giros de tuerca que a veces, pues, no son totalmente coherentes, o giros de tuerca con los cuales no empatizas totalmente, em, y no te quedas como que con un buen sabor de boca al ver esta película. Em una película que costó $7 millones y logró recaudar únicamente, 700,000 $700,000, o sea, em, que tuvo nada de recaudación y de remuneración. Y no sé, una gran decepción por lo mismo, ¿no? Porque de nuevo caí en el tráiler, vi el tráiler y, pues, si tú ves el tráiler, se ve bien la película, se ve interesante, pero al ser también una película que dura 2 horas, un poquito más de 2 horas, pues, se hace tediosa, em, y cuesta seguir cada una de las tramas y subtramas, de los plot twists, de el ir y venir en el tiempo, porque es bastante confuso. El final es una cosa que cuando la ves es así como de:
y ya, o sea, ahí va a acabar. No sé, La Bestia, una película que logró decepcionarme. Y claro que dejé lo mejor para el final. He querido mucho hablar sobre Star Wars, sobre las secuelas de Star Wars en este podcast. No lo he hecho porque tengo una relación amor-odio con Star Wars. Esta saga de películas a mí la verdad es que me encanta. Me encantan los episodios 4, 5 y 6. Es algo que recuerdo mucho sobre mi infancia, mi adolescencia, ver Star Wars, ver todo este mundo que no se parecía a nada más que había visto yo antes. Es ciencia ficción, pero también es samuráis y también es western y también es magia y todo se mezcla en un aura de ópera espacial y ver como que las cosas que había hecho antes George Lucas, THX 100 no sé qué, American Graffiti con Harrison Ford, ver que él fue también uno de los involucrados que estuvieron detrás en la concepción de personajes tan grandes como Indiana Jones y todo lo que revolucionó Star Wars, hablando de la primera trilogía, eh, sobre aspectos visuales, sobre toda esta mezcolanza de personajes y grandes referencias, ¿no? Es lo que decía igual en uno de los episodios de este podcast, que contaba Quentin Tarantino como un autor de verdad sabe robar muy bien porque se trae sus influencias y las amalgama de una manera tan buena que pues eso consiste en saber pues influenciarte y saber robar de esas cosas que te gustan. Creo que George Lucas lo hizo bastante bien, y es algo que admiro bastante de George Lucas, su mente y la manera de saber robar, la manera de saber influenciarse y esas influencias plasmarlas en sus guiones y en sus propias ideas. Asimismo, como sus propias ideas eh, las llevó hasta las máximas consecuencias, como después del rechazo de productoras, después de que le dijeran que no, de que le negaran presupuesto, pues logró conseguir ahí un presupuesto más o menos mediano y hacer A New Hope, el episodio 4, que en ese entonces no era episodio 4 ni tampoco era A New Hope, simplemente era Star Wars. Y cómo resulta en el hit que desencadenó pues toda esta ola de fans, em, que, que, que muchos recordamos por ser uno de nuestros referentes cinematográficos. Después viene The Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca, una segunda parte que supera en todo a la primera parte. Incluso muchos la consideran la mejor película de Star Wars. Yo no sé cuál es mejor, si esta o episodio 3, La Venganza de los Sith. Disfruto mucho las dos, creo que disfruto un poco más La Venganza de los Sith. Sin embargo, o sea, todo lo que plantea episodio 5 de Empire Strikes Back es algo que te vuela la cabeza y a diferencia de muchos, yo disfruto bastante de Return of the Jedi, que era la venganza del Jedi. em, Se planteó la posibilidad ahí de tener un final alterno en la que Luke, en el que Luke Skywalker, al ver morir a Anakin Skywalker, su padre, Darth Vader, pues decía una frase así como de ahora yo terminaré lo que has empezado, y se ponía el casco y ese era un posible final para The Return of the Jedi o The Revenge of the Jedi. Y bueno, no, o sea, por mucho tiempo ese fue el final de Star Wars, un final que remasterizaron cuando salieron las precuelas de Star Wars, episodio 1, 2 y 3, em, con Anakin Skywalker ya en su forma de fantasma de la fuerza, con esta cancioncita del final donde estaban celebrando los Ewoks y no sé qué. eh, pero creo mucho en eso, ¿saben? Creo mucho en que sí, Star Wars es incluso la mezcolanza entre las propias ideas de George Lucas y las ideas de querer vender, porque eso querían hacer con The Return of the Jedi. O sea, querían vender ositos, querían vender Ewoks, eh, querían que fuera un poco más familiar para los niños.
se entiende totalmente. Creo que se logra al punto de no ser un bodrio por respetar esa visión, por respetar esa esencia de las películas. Episodio 1 se ve como videojuego, se ve horrible, pero se disfruta. Tiene ahí de nuevo la trama política que a muchos les aburre, a mí no me aburre en absoluto. Siento que da un poco de más sentido de saber cómo se organizaba la República Galáctica y todo ello, cómo pasaron de ser república a ser imperio. Nota un poco más de coherencia a algunos de los diálogos que tiene la trilogía original. Eh, Viene el ataque de los clones. Sí, o sea, la actuación de Hayden Christensen pues es un poco mala, pero no sé, a mí me sigue gustando y la sigo recordando como pues una película que disfruto mucho. Y entonces viene em, La venganza de los Sith, la caída al lado oscuro de Anakin Skywalker y su transformación, su devenir en Darth Vader. Em, que es, o sea, simplemente, o sea, yo no tengo palabras para escribir lo que sentí la primera vez que vi La venganza de los Sith y es algo muy difícil de describir porque si en algo estamos de acuerdo los fans de Star Wars, que es casi imposible que en algo estemos de acuerdo, es que cuando vemos La venganza de los Sith nuevamente, a pesar de que ya la hayamos visto 50 veces, cada vez se siente más cañón, cada vez se siente más la catarsis, cada vez la caída de Anakin al lado oscuro se siente mejor. Y de nuevo, por muchos años, el final de Star Wars fue episodio 6 de Return of the Jedi. La redención de Anakin Skywalker. Después de eso venía todo el universo expandido de antes, como Luke Skywalker restaura la Orden Jedi, muchas nuevas aventuras con personajes como los Yuuzhan Vong, como el otro imperio que surge por ahí, Dark Krayt, Dark Aedus, cómo regresa Palpatine del lado oscuro de la muerte, y muchas cosas de esas. Y es que, verdad, perdón, pero nada más de acordarme de lo que son las secuelas, o sea, me da, me da no sé qué. Y cuando sale la noticia de que Disney, la empresa que trajo todo el auge de Marvel, del Marvel de ese entonces, ustedes lo recordarán, o sea, de nuevo, películas con las que todos nos emocionábamos y así, ¿no? El Marvel de la buena época. La empresa que había hecho de Marvel un universo cinematográfico había adquirido los derechos de Star Wars para continuar con la saga de películas y con todo ello. O sea, a mí me explotó el cerebro y dije, genial, voy a tener la posibilidad de disfrutar una nueva película de Star Wars. No solamente eso, sino un universo cinematográfico de Star Wars en el cine. Y fue lo peor que le pudo pasar a la saga. De nuevo, o sea, tenemos productos geniales como la última temporada de Clone Wars, eh, toda la serie de El Mandaloriano, la serie de Andor, la película de Rogue One, que esa película, o sea, wow, con todo lo de Rogue One y con el final de Rogue One, pero la saga principal, episodio 7, 8 y 9. Dios mío, qué aberración. En su momento no fue así. En su momento yo disfruté mucho de episodio 7. De nuevo, la emoción que te da ser un fan de Star Wars y estar viendo la continuación de una saga de más de 40 años de historia y todo lo que te hace sentir. Una de las razones por las cuales yo me enamoré del cine pues fue Star Wars. Y ver episodio 7 fue como que el prólogo hacia algo pues cañón, ¿saben? Yo venía de ver a J.J. Abrams en Star Trek. Me encanta lo que hace J.J. Abrams con Star Trek, pero ese es su mayor error. Ese fue el mayor error. Traer un director que había hecho Star Trek a dirigir Star Wars, algo totalmente distinto, algo que es, o sea, muy, muy paralelo una de la otra. Creo que el
gran problema de J.J. Abrams es tener las mejores ideas del mundo, las ideas que más emocionan y que más plantean fanservice y no saber cómo terminarlas, porque el tipo no tenía idea de qué hacer con Star Wars. Planteó grandes ideas como todo lo de Rey. A mí Rey era un personaje que me gustaba mucho, incluso Finn, interpretado por John Boyega, era un personaje que me gustaba mucho. Poe Dameron, este nuevo Harrison Ford, que nunca se cruzó con Han Solo en las películas, y no saber desarrollarlas, no saber terminarlas. A mí Kylo Ren se me hacía un villano tan intimidante, se me hacía una figura tan característica, se me hacía la nueva cara de la saga. Y todo lo que hicieron con él y los caballeros de Ren, o sea, un grupo de personajes de acólitos de la fuerza, con un diseño tan, pero tan cañón, que yo dije, o sea, o sea, el sable de luz de Kylo Ren, o sea, tan solo eso. Em, y todo eso al final fue nada, todo eso pues fue tirado totalmente a la basura porque el tipo no supo qué hacer con Star Wars. Y ese fue el mayor error de toda la saga. A pesar de tener también otros errores como vender muñequitos y, y apelar totalmente al lado de la nostalgia de los fans. O sea, Episodio 7 gusta y es bueno, pero porque es un remake de episodio 4. O sea, todo lo demás, todo lo que le pasó a la serie de secuelas, episodio 8 que se pasa por el arco del triunfo, todo, eh, la profecía del elegido, o sea, todo con episodio 8 que si lo entiendes como una película aparte, que no corresponda al universo de Star Wars, pues es una buena película, pero es que eso es lo que traiciona episodio 8. Toda la filosofía de Star Wars, todo el planteamiento de años y años y años de historia que hay dentro del universo expandido de Star Wars, a esa película no le importa nada. Y de nuevo, o sea, en fotografía sí le doy su mérito. En logros técnicos tiene su mérito bien ganado. Pero personajes como los de Benicio del Toro y el personaje de Rose, que es insoportable, todo lo que viene a destruir entre la relación de Finn y, y, ¿cómo se llama esta tipa? Y Rey. eh, de nuevo, otro director que no sabía qué hacer con lo que le encargaron. O sea, un director que tenía una visión totalmente opuesta a la visión que tenía J.J. Abrams, que, o sea, aquí los dos tienen la culpa. Uno por plantear cosas que no sabía cómo terminar y otro por valerle totalmente todo lo que habían eh, construido en episodio 7 por querer hacer lo que mejor sabe hacer, que son los plot twists. O sea, a Ryan Johnson ya lo vemos en Knives Out, cómo plantear plot twists, giros de tuerca, pues magistrales. Y aquí sí, o sea, sus giros de tuerca están bien, pero no tienen nada que ver con todo lo que habían planteado en todas las 7 películas anteriores y en la última entrega, todo lo que hace con el villano, todo lo que hace con Kylo Ren. O sea, es horrible y está mal desde los ejecutivos porque trajeron a 3 directores diferentes y a guionistas totalmente diferentes a hacer una trilogía completa. Yo no entiendo también, bueno, sí entiendo, quien estaba destinado inicialmente a dirigir episodio 9 era Colin Trevorrow, director de algunas películas de las nuevas de Jurassic Park. em, y se filtró un guión que podía salvar episodio 9, un guión, o sea, magnífico, un guión titulado Duel of the Fates, que lleva el título de una de las piezas de la banda sonora de The Phantom Menace, episodio 1, El duelo de los destinos. Volveríamos a escuchar esa pieza, o sea,
Hay muchos videos explicando el guión final de Colin Trevorrow, que no fue el guión que pudo haber salvado no solamente esa trilogía de secuelas, sino toda la saga. Y o sea, al final lo que hicieron fue totalmente una burla, fue una grosería. Yo me acuerdo de estar viendo episodio 9 con mis amigos en el cine, o sea, totalmente emocionados, pero al mismo tiempo sabiendo que pudo, o bueno, en ese entonces habría podido ser la mejor película de Star Wars que hubiésemos visto en el cine, o que totalmente iba a ser una basura, y fue la segunda opción. Esa película fue una burla, fue una basura, fue todas las películas de Star Wars, incluidos las secuelas. Yo las he visto muchas veces, episodio 8 y episodio 7 también. Sufro cuando las veo, pero ni modo. Y, y episodio 9 solo la he visto una vez, porque lo que ocurrió en el cine fue algo que nunca había ocurrido, nunca me ha vuelto a pasar. Yo estaba con mis amigos y llevaba 40 minutos la película y a todos no nos importó, o sea, a nadie le importó en sobremanera lo que pasaba, que si los Stormtroopers rojos, que si Palpatine, que si no sé qué. El final, todo lo de Rey Skywalker, les juro que ni siquiera me enojé. A todos nos dio risa y nos quedamos así de, ¿qué? Es neta, o sea, más que enojarnos, nos estábamos muriendo de la risa por lo estúpida que era la película, por el sinsentido que se había planteado en solamente una película de la saga. Y sí, o sea, fue una estupidez. Episodio 9, como sea que se titule, porque ni siquiera sé cómo se titula, es una estupidez de película, es un insulto a la saga y es la película que más me ha decepcionado en la vida. em, Porque, pues, fue eso, el cierre, no de una trilogía, sino de una saga de 9 películas, de un universo que se venía construyendo hace muchos, muchos años. Mark Hamill quedó, pues, enojado totalmente con lo que le hicieron al personaje de Luke Skywalker, o sea, eh, destruyeron a Luke Skywalker y es algo que nunca le voy a perdonar a J.J. Abrams. Em, Se me hace un director horrible, la verdad. Me gustan mucho sus películas de Star Trek, pero el insulto con el que terminó Star Wars, pues fue algo horrible, ¿no? Es la película, de nuevo, que más me ha decepcionado y me debatía mucho a mí mismo en si hacer este episodio, porque me planteé nunca hablar mal de una película, me planteé nunca decir que es una basura, pero eso es lo que es episodio 9 y esa trilogía espantosa que es la decepción cinematográfica más grande de mi vida. em, y no sé, déjame saber en los comentarios si para ti también lo es. Sobre las películas anteriores, igual, creo que películas que en lo absoluto le importan a la mayoría de la gente, pero, o sea, de nuevo, volviendo a Star Wars, pues fue una de las razones por la cual yo me enamoré del cine y cómo pisotearon todo esto, toda la saga de Star Wars, pues a mí se me hizo un insulto muy, muy grande. Em, no voy a volver a hablar del tema, no voy a volver a hablar sobre las secuelas de Star Wars. Espero no volver a hacerlo porque hablar tan mal de esas películas y de incluso los involucrados que están ahí, porque Rian Johnson tiene películas como Looper, como Knives Out, y J.J. Abrams, pues las de Star Trek, porque la de Cloverfield y la de Super 8 no son películas que disfrute, se me hacen lo mismo, se me hacen como em, remakes de películas como E.T. Entonces, no sé, de nuevo, no voy a seguir hablando mal, sino que esa es mi opinión con películas que me han decepcionado y con esa nueva secuela de Star Wars, que es la mayor decepción incluso de mi vida. Si a ti te parece lo mismo, si disfrutaste alguna de estas películas, si piensas lo mismo, no creo que nadie haya disfrutado de Megalopolis, sinceramente.
yo disfruté de ella porque fue como morbo, fue como estarme burlando de todas esas cosas. Pero bueno, no burlando, sino te causa risa. Si habrás visto Megalópolis, te causa risa de lo mala que es. Pero bueno, de nuevo déjame saber en los comentarios y nos estamos viendo en este podcast que se llama Cine Café. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.